15 de septiembre del 2024. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Y en aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí aquel que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y he evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Segunda lectura de la carta al apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? El maestro aprovecha un viaje con sus discípulos en la región sirofenicia y pagana, Cesarea de Filipo, para preguntar a sus discípulos su opinión sobre él. El episodio de esta confesión de fe de Pedro desempeña un papel central en la tradición sinóptica. Este momento representa uno de los ejes fundamentales del Evangelio, según San Marcos. Por el camino les hizo esta pregunta. Va en compañía de hombres que han hecho del camino su casa. El maestro los interroga y les pregunta. Dos en realidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? A primera vista podrían parecer preguntas circunstanciales, pero el maestro sabe bien hacia dónde se dirige y hacia dónde conduce a los suyos. ¿Qué dice la gente? La primera pregunta es muy genérica y la respuesta variada. Jesús pretende captar el sentir de la multitud
de lo que piensan las personas de él. La respuesta es múltiple, pero esencialmente centrada en que Jesús es un personaje particular que no pasa desapercibido. Ellos le contestaron, responden con 3 opiniones del pueblo: Juan el Bautista, Elías y otros que alguno de los profetas. Ninguna de ellas pone en mal a Jesús. Las 3 vinculan a Jesús como el mandato profético y por otros lugares del Evangelio. Sabemos que Jesús, presenta a San Marcos, se consideraba él mismo como profeta. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? La narración de Marcos continúa con la réplica de Jesús, que pregunta directamente a los discípulos su opinión. Pedro responde con toda precisión, tú eres el Mesías, como si fuera muy obvio reconocer su identidad. San Mateo profundizará el diálogo entre Jesús y Pedro, añadiendo unas palabras que describen el ministerio petrino. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y explicando que la respuesta de Simón no viene de él, sino que es inspirado por el Padre. Lo que Pedro quiere decir con el título Cristo no lo explica inmediatamente el evangelista, sino que se puede intuir a partir de la reacción del apóstol ante el anuncio de la pasión. Palabras del Santo Padre. Jesús queda impresionado con la fe de Pedro. Reconoce que este es el fruto de una gracia especial de Dios Padre. Entonces revela abiertamente a los discípulos lo que le espera en Jerusalén, es decir, que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Al escuchar esto, el mismo Pedro, que acaba de profesar su fe en Jesús como Mesías, se escandaliza. Llama aparte al Maestro y lo reprende. ¿Y cómo reacciona Jesús? A su vez increpa a Pedro, por esto con estas palabras muy severas. Aléjate de mí, Satanás. Le dice Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús se da cuenta de que Pedro, como en los demás discípulos, también en cada uno de nosotros, la gracia del Padre se opone, la tentación del maligno, que quiere apartarnos de la voluntad de Dios, anunciando que deberá sufrir y ser condenado a muerte, para después resucitar. Jesús quiere hacer comprender a quienes lo siguen que Él es un Mesías humilde y servidor. Él es el siervo obediente a la palabra, a la voluntad del Padre, hasta el sacrificio completo de su propia vida. Por esto, dirigiéndose a toda la multitud que estaba ahí, declara que quiere ser su discípulo, debe aceptar ser siervo, como Él se ha hecho siervo y advierte. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Seguir a Jesús significa tomar la propia cruz, todos la tenemos, para acompañarlo en su camino, un camino, no de gloria pasajera, sino que conduce a la libertad. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Es el siervo quien habla y explica la relación íntima que tiene con el Señor y los sentimientos más profundos con los que afronta las duras pruebas de la misión que le ha sido confiada. El siervo es un discípulo. Como todo alumno, va a la escuela de la palabra, que hay que escuchar. Lo que se aprende en esa escuela tiene como objeto saber hablar con quienes están deprimidos y sin esperanza. En la página más famosa de la Carta de Santiago, nos recuerda que la fe es importante para obtener la salvación, pero no sirve si no se traduce en actos concretos de amor hacia los hermanos, especialmente hacia los pobres. Las obras no sirven para adquirir méritos ante el Señor. Así lo pensaban los fariseos. Son expresión de una correcta recepción de la palabra de Dios.